Mi abuelo engañó a mi abuela con una mujer 30 años menor mientras ella tenía. La amante se casó con él y robó toda la herencia que mi abuela construyó trabajando hasta su muerte. Esto va a ser largo y probablemente doloroso de leer, pero necesito sacarlo de mi pecho porque honestamente no sé cómo procesar todo lo que ha pasado en mi familia. Voy a usar nombres falsos porque, aunque parte de mí quiere exponer a todos los involucrados, otra parte quiere mantener algo de privacidad para mi padre y mi tío que ya han sufrido suficiente. Tengo 28 años y esta es la historia de cómo mi abuelo destruyó el legado de mi abuela y dejó a toda mi familia sin nada. Si creen que han visto familias disfuncionales, esperen a escuchar esto. Primero, déjenme hablarles de mi abuela Mariela. Era una mujer increíble, de esas que ya no se ven mucho. Se graduó como dentista en una época donde las mujeres profesionales no eran tan comunes, y no solo eso, sino que abrió su propia clínica dental desde cero. No heredó nada, no tuvo ayuda de nadie, lo construyó todo ella misma. Era una mujer visionaria que entendía que el dinero se invertía. Así que cada peso que ganaba, lo reinvertía en bienes raíces. Compraba terrenos, construía casas, las vendía o las alquilaba. A veces diseñaba ella misma los planos porque le encantaba la arquitectura. Mi abuelo Hernán era farmacéutico y tenía su propia farmacia. También trabajaba duro y ganaba bien, pero Mariela era la verdadera visionaria financiera de la familia. Entre los dos, construyeron una vida muy cómoda. Tenían varias propiedades, la clínica dental que ya era bastante conocida, la farmacia, y suficientes inversiones como para que mis abuelos vivieran tranquilos y dejaran algo significativo para sus dos hijos, mi padre Rodrigo y mi tío Mauricio. Todo cambió cuando Mariela fue diagnosticada con cáncer. Tenía 42 años. El diagnóstico fue devastador para toda la familia, pero Mariela, siendo Mariela, decidió que no iba a rendirse. Iba a luchar y mientras tanto, iba a seguir trabajando. Aquí es donde entra Xiomara en la historia. Como Mariela estaba pasando por tratamientos de quimioterapia, necesitaba ayuda con la clínica dental. No podía atender a todos los pacientes ella sola, así que contrató a una asociada. Xiomara era dentista también, tenía unos 25 años en ese momento, recién graduada, con buenas referencias. Parecía perfecta para el puesto. Al principio todo parecía funcionar bien. Xiomara era eficiente, los pacientes la querían, y Mariela podía enfocarse en su tratamiento sin preocuparse tanto por la clínica. Hernán también interactuaba con Xiomara porque a veces pasaba por la clínica para ayudar con temas administrativos. Lo que nadie sabía era que Hernán y Xiomara habían comenzado una relación. Mi abuelo, un hombre de 55 años, casado con una mujer que estaba luchando contra el cáncer, se estaba acostando con una chica 30 años menor que él. Una chica que mi abuela había contratado, en quien había confiado. Nadie se dio cuenta. Hernán empezó a pasar más tiempo en la clínica, pero todos asumían que estaba siendo un buen esposo, apoyando a Mariela. Xiomara se ofreció a hacer visitas a domicilio y a veces Hernán la acompañaba con el pretexto de ayudarla. Ahora todo tiene sentido, pero en ese momento, nadie sospechaba nada. Mariela siguió luchando. Hubo momentos en los que parecía que iba a ganar la batalla. Pero ella nunca dejó de trabajar. Incluso en sus peores días, cuando apenas podía levantarse de la cama, revisaba los estados financieros de sus propiedades, hablaba con sus inquilinos, planeaba nuevas inversiones. Mi padre me contó algo que me rompió el corazón. Una vez, Mariela salió del hospital después de una sesión de quimioterapia particularmente dura. Estaba débil, pálida, apenas podía caminar. Pero tenía una reunión programada con un arquitecto para revisar los planos de una casa nueva que estaba construyendo. Le dijeron que podía posponerla. Ella dijo que no, que tenía que asegurarse de que todo estuviera perfecto porque esa propiedad era para el futuro de sus hijos. Esa era Mariela. Literalmente trabajando hasta matarse para asegurar que Rodrigo y Mauricio tuvieran algo cuando ella ya no estuviera. Todo lo que hacía era por su familia. Desafortunadamente, el cáncer ganó. Mariela falleció a los 42 años, rodeada de su familia. Rodrigo y Mauricio estaban ahí. Hernán también estaba ahí, llorando, actuando como el esposo devastado. Lo que no sabíamos era que Xiomara estaba esperando afuera del hospital. El funeral fue enorme. Mariela había tocado tantas vidas. Hernán lloró durante todo el servicio. Incluso dio un discurso sobre cuánto amaba a Mariela, sobre cómo era el amor de su vida. Todo mentira. 6 meses después del funeral, Hernán anunció que se iba a casar. Con Xiomara, la asociada de Mariela. La chica 30 años menor que él. La familia quedó en shock. Rodrigo y Mauricio no podían creerlo. Cuando lo confrontaron, Hernán les dijo que Mariela hubiera querido que él fuera feliz, que no tenía que quedarse solo para siempre. Lo que realmente los destrozó fue cuando descubrieron que la relación no era nueva. Algunos amigos comenzaron a contar cosas que habían visto pero no habían dicho nada por respeto. Hernán y Xiomara siendo demasiado cercanos en eventos sociales. Los dos saliendo juntos de un hotel meses antes de que Mariela falleciera. Hernán había estado engañando a Mariela durante su batalla contra el cáncer.
Mientras ella se estaba matando trabajando para dejar algo para su familia, su esposo estaba construyendo una vida con otra mujer. Rodrigo y Mauricio estaban furiosos, pero Hernán era su padre. Por respeto a la memoria de Mariela, decidieron intentar mantener algún tipo de relación. Fueron a la boda, aunque fue lo más incómodo que habían experimentado. Entonces Xiomara quedó embarazada. Y luego embarazada otra vez. 2 hijas en 2 años. Hernán estaba encantado. Rodrigo y Mauricio se sintieron reemplazados. Pero lo peor aún estaba por venir. Aproximadamente un año después del nacimiento de la segunda hija, Xiomara convenció a Hernán de que necesitaban reorganizar sus finanzas. Le dijo que era por temas de impuestos, que sería mejor tener todo a nombre de ella. Hernán, siendo el idiota enamorado que era, transfirió todo. La clínica dental que Mariela había construido. Las propiedades que Mariela había comprado. La farmacia que era suya. Todo fue puesto a nombre de Xiomara. Rodrigo y Mauricio no sabían nada de esto hasta que fue demasiado tarde. Cuando finalmente se enteraron, trataron de hacerlo entrar en razón. Hernán les dijo que estaban siendo paranoicos, que Xiomara lo amaba, que nunca lo traicionaría. Un año después, Xiomara se fue. Se llevó a sus 2 hijas y desapareció. Cuando Hernán fue a buscarla, descubrió que había vaciado las cuentas bancarias, había vendido algunas propiedades, y había transferido otras a nombres que él no reconocía. Hernán intentó recuperar algo. Contrató abogados, presentó demandas, pero todo estaba legalmente a nombre de Xiomara. Él había firmado todo voluntariamente. Los abogados le dijeron que no tenía caso, que había perdido todo. Y así, el legado que Mariela se había matado construyendo desapareció. Xiomara se llevó absolutamente todo. Rodrigo y Mauricio no heredaron nada de su madre. 30 años de trabajo, de sacrificio, borrados por la codicia de una mujer y la estupidez de un hombre. Hernán quedó destrozado. Perdió su casa, su farmacia, sus ahorros, todo. Tuvo que mudarse a un apartamento pequeño. Rodrigo y Mauricio tuvieron que ayudarlo económicamente porque al final, seguía siendo su padre. Lo más desgarrador es pensar en Mariela. Pienso en ella saliendo del hospital después de la quimioterapia para ir a revisar propiedades. La imagino diseñando planos cuando estaba demasiado débil para levantarse. Todo ese sacrificio, todo ese dolor, y no quedó nada. Todavía hablamos con Hernán. No porque lo perdonemos, sino porque es familia y porque ya perdió suficiente. Está viejo, solo, y arrepentido. Pero el arrepentimiento no devuelve las propiedades. A veces me pregunto si Xiomara planeó todo desde el principio. Si vio a Mariela enferma y vio una oportunidad. No sé qué es peor. Lo que sí sé es que mi abuela merecía mejor. Merecía un esposo que la apoyara, no uno que la traicionara. Merecía que su legado fuera para sus hijos, no para una mujer que la reemplazó en su propia casa, en su propia clínica, en su propia vida. Actualización 1. No esperaba que tanta gente respondiera. He recibido muchos mensajes preguntando sobre detalles. Algunos me han preguntado cómo descubrimos exactamente lo que pasó con Xiomara, así que déjenme contarles. Cuando Xiomara se fue, Hernán estaba en negación total. Durante las primeras semanas, insistía en que había sido un malentendido, que ella volvería. Mi padre Rodrigo y mi tío Mauricio sabían que algo más estaba pasando, pero Hernán no les daba detalles. Fue un empleado de la farmacia quien finalmente le dijo la verdad. Le mostró documentos que Xiomara le había pedido que firmara semanas antes de irse. Eran transferencias de propiedad, cambios en cuentas bancarias. El empleado había asumido que Hernán sabía lo que estaba firmando. Hernán finalmente tuvo que admitir ante Rodrigo y Mauricio lo que había hecho. Les mostró los papeles, las transferencias, todo. Mi padre me dijo que nunca había visto a su padre tan destrozado. Muchos preguntaron si intentaron demandar o recuperar algo legalmente. Sí, lo intentaron. Contrataron a un abogado especializado en casos de fraude familiar. El abogado revisó todo y básicamente les dijo que no había mucho que hacer. Hernán había firmado todo voluntariamente. No había señales de coerción legal que pudieran probar. Hubo una posibilidad de presentar un caso argumentando que las propiedades eran patrimonio familiar y que Rodrigo y Mauricio tenían derecho a ellas como herederos de Mariela. Pero Hernán había heredado todo de Mariela legalmente cuando ella murió, y luego él había transferido todo a Xiomara. Legalmente, era su decisión. El proceso legal duró meses y costó dinero que mi padre y mi tío realmente no podían gastar. Al final, el abogado les recomendó que dejaran ir el caso. Dijo que incluso si ganaban, lo cual era poco probable, Xiomara probablemente ya había movido los activos. Algunos preguntaron sobre las hijas de Hernán y Xiomara. Sí, Hernán tiene 2 hijas con ella. Tienen ahora unos 5 y 6 años. Hernán no las ha visto desde que Xiomara se fue. Él ha intentado contactarla para al menos ver a sus hijas, pero ella no responde. Cambió de número, se mudó, básicamente desapareció. Lo irónico es que esas niñas son medio hermanas de Rodrigo y Mauricio. Son mis tías técnicamente.
pero no las conocemos. Mi padre dice que lo que más le duele no es solo la pérdida del dinero o las propiedades. Es saber que su madre trabajó tan duro, se sacrificó tanto, y todo fue para nada. Mariela tenía planes específicos para algunas de esas propiedades. Una iba a ser para Rodrigo cuando se casara. Otra para Mauricio. Rodrigo me contó que unos meses antes de morir, Mariela lo sentó y le mostró un folder con todos sus documentos de propiedades. Le explicó cada una, le dijo cuáles eran las más valiosas, cuáles tenían potencial de crecimiento. Le hizo prometer que cuidaría de todo. Él tuvo que romper esa promesa, pero no por su culpa. Mauricio ha estado viendo a un terapeuta para procesar todo esto. Dice que tiene mucha rabia, especialmente hacia Hernán. Ha considerado cortar contacto completamente con su padre, pero algo lo detiene. Es difícil odiar completamente a alguien cuando lo ves viejo y solo en un apartamento pequeño. En cuanto a Hernán, está diferente. Ya no es el hombre seguro de sí mismo que era antes. Se ve envejecido, derrotado. Trabaja medio tiempo en una farmacia ahora, no como dueño sino como empleado. Hernán intentó contactar a Xiomara obsesivamente al principio. Llamadas, mensajes, correos. Ella nunca respondió. Incluso contrató a un investigador privado para encontrarla. El investigador la localizó en otra ciudad, viviendo en una casa grande, aparentemente con otra pareja. Hernán fue hasta allá. Tocó la puerta. Un hombre abrió. Cuando preguntó por Xiomara, ella salió, lo miró como si fuera un extraño, y le dijo que se fuera o llamaría a la policía. Ni siquiera le dejó ver a sus hijas. Hernán regresó destrozado. Esa fue la última vez que intentó contactarla. Finalmente aceptó que todo había terminado, que ella nunca lo amó. Muchos me han preguntado cómo me siento yo en todo esto. Hernán es mi abuelo. Tengo recuerdos de él siendo un buen abuelo cuando era niño. Pero ahora cuando lo veo, solo puedo pensar en lo que le hizo a Mariela. Nunca conocí realmente a Mariela. Murió antes de que yo naciera. Pero crecí escuchando historias sobre ella, viendo fotos. Siento que la conozco, y siento que le fallamos al no proteger su legado. Lo que más me molesta es que Xiomara salió ganando. Está viviendo bien, probablemente vendió las propiedades y tiene millones, tiene una nueva familia, y no tuvo ninguna consecuencia. Mientras tanto, Mariela está muerta, Hernán está arruinado, y Rodrigo y Mauricio perdieron su herencia. No hay justicia en esta historia. Solo una familia rota y un legado destruido. Actualización 2. Han pasado algunas semanas desde mi última actualización y no pensé que volvería a escribir, pero han pasado cosas importantes. Para los que preguntaron si había alguna forma de que Xiomara enfrentara consecuencias legales, tengo noticias. Resulta que no somos la única familia que Xiomara ha hecho esto. Un abogado que leyó mi historia me contactó y me dijo que representaba a otra familia en un caso similar. Aparentemente, antes de conocer a Hernán, Xiomara estuvo casada brevemente con otro hombre mayor, un viudo. Ese matrimonio terminó con circunstancias sospechosamente similares. El abogado me puso en contacto con esa familia y comparamos historias. Los patrones eran idénticos. Xiomara se acercó al hombre cuando estaba vulnerable, se casó rápidamente, convenció al hombre de poner propiedades a su nombre, y luego desapareció. Con esta nueva información, el abogado dice que hay una posibilidad de presentar un caso por fraude de patrón, demostrando que Xiomara ha hecho esto sistemáticamente. No será fácil y no garantiza que recuperemos las propiedades, pero al menos hay una posibilidad de que enfrente cargos criminales. Rodrigo y Mauricio se reunieron con el abogado la semana pasada. Están considerando unirse al caso con la otra familia. El problema es el costo. Están tratando de decidir si vale la pena arriesgarse de nuevo. Hernán está cooperando completamente. Ha entregado todos los documentos que tiene, ha dado declaraciones, ha compartido mensajes que intercambió con Xiomara. Parte de mí piensa que está haciendo esto más por culpa que por cualquier esperanza real de recuperar algo. Mi padre me dijo algo interesante la otra noche. Dijo que Hernán finalmente admitió que sabía que lo que estaba haciendo con Xiomara mientras Mariela estaba enferma era horrible. Dijo que se sentía atrapado en algo que no sabía cómo detener. Que Xiomara lo hacía sentir joven otra vez, deseado, mientras que estar con Mariela solo le recordaba la muerte que se acercaba. No estoy compartiendo esto para justificar lo que hizo. Es imperdonable. Pero es la primera vez que Hernán ha sido honesto sobre sus motivaciones. Mirando hacia atrás, sí hubo señales de alerta. Mauricio recordó que, en el funeral de Mariela, Xiomara estaba ahí, pero se mantuvo en la parte de atrás. Ahora se da cuenta de que probablemente estaba evaluando su futura herencia. Rodrigo recordó que Xiomara una vez le preguntó cuántas propiedades tenía Mariela exactamente. Él pensó que era curiosidad casual. Ahora ve que estaba haciendo inventario. He estado pensando mucho en Mariela últimamente. He estado viendo fotos viejas, leyendo cartas que escribió. Había una carta que escribió para Rodrigo cuando él tenía unos 15 años.
En la carta, Mariela le hablaba sobre el valor del trabajo duro, sobre construir algo que durara, sobre ser un hombre de palabra. Le decía que el dinero iba y venía, pero que el carácter era para siempre. Es reconfortante leer eso ahora. Porque, aunque Xiomara se llevó las propiedades, no pudo llevarse los valores que Mariela inculcó en sus hijos. Rodrigo y Mauricio son hombres buenos, honestos, trabajadores. Eso se lo deben a Mariela, y eso nadie puede quitárselo. Pero no voy a mentir, sigue doliendo. Mariela merecía mejor. Sus hijos merecían mejor. Mauricio me dijo que ha estado yendo a la tumba de Mariela más seguido. Dice que le habla, le cuenta lo que pasó, le pide perdón por no poder proteger su legado. Eso es lo que Xiomara y Hernán no entienden. No solo robaron dinero y propiedades. Robaron la tranquilidad de una mujer moribunda que pensó que había asegurado el futuro de sus hijos. Actualización 3. Actualización final. Han pasado algunos meses y siento que debo cerrar esta historia. El caso legal avanzó. Con la ayuda del abogado y la otra familia, pudieron demostrar un patrón de comportamiento fraudulento por parte de Xiomara. El caso fue presentado y ella fue formalmente acusada de fraude matrimonial. Sonaba prometedor. Pero la realidad es menos satisfactoria que las películas. Xiomara contrató abogados muy caros, probablemente pagados con el dinero que robó. Argumentaron que cada matrimonio fue legítimo, que los hombres transfirieron propiedades voluntariamente. El caso está estancado en apelaciones. Podría durar años. El abogado ha sido honesto, les ha dicho que incluso si ganan criminalmente, recuperar las propiedades será casi imposible. Xiomara ha tenido tiempo de vender, transferir, esconder activos. Rodrigo y Mauricio decidieron no seguir gastando dinero en abogados. Decidieron que tienen que aceptar que el legado de Mariela se perdió y enfocarse en construir sus propias vidas. Hernán está peor. La culpa lo está consumiendo. Ha desarrollado problemas de salud, ansiedad severa, depresión. Está en terapia ahora. Me dijo la última vez que lo vi que desearía poder retroceder el tiempo, que preferiría estar muerto que vivir con lo que hizo. Rodrigo empezó su propio negocio hace unos meses. Nada tan grande como lo que Mariela construyó, pero es suyo. Dice que cada vez que trabaja en él, piensa en su madre y en cómo ella nunca se rindió. Mauricio se mudó a otra ciudad para empezar de nuevo. Dice que estar en el mismo lugar donde pasó todo era demasiado doloroso. Ha decidido distanciarse de Hernán por su propia salud mental. En cuanto a Xiomara, la última información que tenemos es que sigue viviendo bien con el dinero robado. Sus hijas están creciendo sin conocer a su padre, sin saber la verdad. Hay momentos en los que todavía me enojo. Veo una propiedad que sé que mi abuela construyó y que ahora pertenece a extraños. Paso por la clínica dental que ahora tiene otro nombre. Pero también he aprendido a dejar ir. No puedo vivir mi vida aferrado a la rabia por algo que pasó antes de que yo naciera. Mariela trabajó duro y se sacrificó porque amaba a su familia. Ese amor sigue aquí, incluso si las propiedades no. Rodrigo y Mauricio son quienes son gracias a ella. Yo soy quien soy gracias a las historias sobre ella. Eso es algo que Xiomara nunca podrá robar. Algunos me han preguntado si alguna vez confrontaría a Xiomara si tuviera la oportunidad. Honestamente, no lo sé. Parte de mí quiere decirle exactamente lo que pienso de ella. Pero otra parte sabe que no serviría de nada. Lo que sí haría es decirle sobre Mariela. Sobre la mujer cuyo legado destruyó. Sobre cómo Mariela trabajaba incluso cuando apenas podía levantarse. Sobre cómo cada propiedad que Xiomara robó representaba años del trabajo de Mariela. Querría que Xiomara supiera que no solo robó dinero. Robó los sueños de una mujer moribunda. Mi padre me dijo algo recientemente. Estábamos hablando sobre todo esto y yo estaba frustrado porque Xiomara salió ganando. Él me miró y dijo algo que no esperaba. Me dijo que Xiomara en realidad perdió. Dijo que ella tiene dinero, propiedades, pero no tiene nada real. No tiene amor genuino, no tiene familia que la quiera por quien es realmente, no tiene paz. Vive sabiendo que todo lo que tiene fue robado. Mientras tanto, nosotros tenemos algo que nadie puede robar. Tenemos recuerdos de Mariela. Tenemos el legado de sus valores. Tenemos una familia que, a pesar de todo, sigue unida. Tal vez mi padre tiene razón. Pero no voy a mentir, sigue siendo difícil verlo de esa manera cuando pienso en todo lo que mi abuela trabajó. Actualización 4. No pensé que volvería a escribir sobre esto, pero algo significativo pasó y sentí que debía compartirlo como cierre final. Hace unas semanas, recibimos noticias sobre Xiomara. Fue arrestada. No por lo que nos hizo a nosotros, sino por intentar hacer lo mismo con otra familia. Aparentemente, encontró a otra víctima, un hombre mayor viudo, y estaba en medio de su esquema usual cuando la familia de él se dio cuenta y alertó a las autoridades. Esta vez fue diferente porque esa familia había leído sobre casos similares en internet, posiblemente incluso mi historia, y estaban preparados.
Documentaron todo, grabaron conversaciones, y cuando Xiomara intentó que el hombre transfiriera propiedades, tenían suficiente evidencia para probar intención criminal. El abogado que nos había contactado antes nos llamó inmediatamente. Con este nuevo caso, ahora tienen evidencia sólida de un patrón criminal. Las autoridades están revisando todos los casos anteriores, incluyendo el nuestro. Hay una posibilidad real de que Xiomara enfrente cargos serios y tiempo en prisión. Rodrigo y Mauricio tuvieron que dar declaraciones. Tuvieron que revivir todo otra vez. Pero esta vez se sintió diferente. Esta vez se sintió como que finalmente había consecuencias. No sabemos todavía cómo terminará el caso legal. Podría tomar años. Pero al menos Xiomara ya no está libre haciendo lo mismo a otras familias. Al menos hay justicia, aunque llegó tarde para nosotros. En cuanto a recuperar las propiedades, el abogado dice que hay una pequeña posibilidad ahora que Xiomara está enfrentando cargos criminales. Si es condenada, podría haber restitución ordenada por la corte. No nos hacemos ilusiones, probablemente ya gastó o escondió la mayoría del dinero. Pero al menos hay una posibilidad. Lo más inesperado fue la reacción de Hernán. Cuando se enteró del arresto de Xiomara, tuvo una crisis. Terminó en el hospital por un ataque de pánico severo. Cuando Rodrigo fue a verlo, Hernán finalmente se quebró completamente. Lloró como nunca lo habían visto llorar. Dijo que todo había sido su culpa, que había destruido todo, que no merecía perdón. Rodrigo me contó que fue la conversación más honesta que había tenido con su padre en años. Hernán admitió que sabía desde el principio que algo sobre Xiomara no estaba bien. Que había señales de que ella estaba más interesada en el dinero que en él. Pero su ego no le permitió admitirlo. Quería sentirse deseado, quería creer que una mujer joven realmente lo amaba. Dijo que el peor momento de su vida fue el funeral de Mariela. Estar ahí, actuando como el esposo devastado, sabiendo que la había traicionado de la peor manera. Dijo que cada palabra que dijo en su discurso sobre amarla era verdad, que realmente la amaba, pero que había sido demasiado débil y egoísta para serle fiel cuando más lo necesitaba. No sé si esto cambia algo. El daño está hecho. Mariela sigue muerta, su legado sigue destruido. Pero al menos Hernán finalmente está siendo completamente honesto sobre su papel en todo esto. Mauricio todavía no quiere hablar con Hernán. Dice que tal vez algún día pueda perdonarlo, pero no ahora. Rodrigo ha decidido mantener una relación limitada, principalmente porque Hernán está viejo y enfermo y no tiene a nadie más. No es perdón, es compasión. En cuanto a las hijas de Hernán con Xiomara, están ahora bajo custodia de los servicios sociales mientras se resuelve el caso. Hernán quiere solicitar custodia, pero dada su edad, su salud y su situación financiera, es poco probable que se la den. Probablemente terminarán con algún familiar de Xiomara o en hogares de acogida. Es triste pensar en esas niñas. Son inocentes en todo esto. Son víctimas tanto como nosotros. Crecerán sabiendo que su madre es una criminal y que su padre fue cómplice de la destrucción del legado de su primera esposa. Rodrigo ha considerado intentar tener algún tipo de relación con sus medio hermanas. Después de todo, son familia. Pero es complicado. ¿Cómo explicas toda esta situación a niñas de 5 y 6 años? ¿Cómo construyes una relación con ellas sin que se sientan como un recordatorio constante de todo lo que se perdió? Algunos me han preguntado cómo me siento ahora que Xiomara fue arrestada. Esperaba sentir satisfacción, tal vez incluso felicidad. Pero principalmente siento cansancio. Cansancio de toda esta situación, de años de dolor y rabia. Sí, me alegra que finalmente haya consecuencias. Me alegra que no pueda hacer esto a otra familia. Pero no devuelve lo que perdimos. No resucita a Mariela. No borra años de sufrimiento. Mi padre me dijo algo sabio. Dijo que la justicia no siempre se siente como esperabas que se sintiera. Que a veces cuando finalmente llega, ya estás tan cansado que simplemente quieres que todo termine. Creo que eso es lo que todos sentimos ahora. Solo queremos que termine. Queremos cerrar este capítulo y seguir adelante con nuestras vidas. He estado visitando la tumba de Mariela más seguido últimamente. Le cuento sobre lo que está pasando. No sé si los muertos pueden escucharnos. Pero me hace sentir mejor pensar que tal vez ella sabe que finalmente hay algún tipo de justicia. Le digo que lo siento. Que sentimos no haber podido proteger lo que ella construyó. Y aunque sé que no es racional, siento que de alguna manera ella entiende. Que no nos culpa. Rodrigo ha estado hablando sobre eventualmente escribir un libro sobre Mariela. No sobre lo que pasó con Xiomara, sino sobre quién era ella, qué logró, cómo construyó todo desde cero. Dice que ese sería el verdadero legado, contar su historia para que la gente sepa quién fue realmente. Creo que es una buena idea. Mariela merece ser recordada por más que cómo terminó su legado. Merece ser recordada por su fuerza, su inteligencia, su dedicación. Por ser una mujer que se adelantó a su tiempo, que construyó un imperio cuando pocas mujeres lo hacían. Así que tal vez esa es la verdadera lección de todo esto. Que los legados no son solo sobre dinero y propiedades.
Son sobre las historias que dejamos, las personas que tocamos, los valores que inculcamos. Xiomara puede haber robado las propiedades, pero no puede robar quien fue Mariela. Y su arresto significa que su propia historia terminará como debe terminar. En prisión, sola, sin el dinero que robó, enfrentando finalmente las consecuencias de sus acciones. No es el final que esperaba cuando empecé a escribir sobre esto. Pero es el final que tenemos. Y tengo que aceptarlo y seguir adelante. Para cualquiera que esté leyendo estoy pasando por algo similar, les digo esto, a veces la vida no es justa. A veces las personas malas ganan temporalmente y las personas buenas sufren. Pero eso no significa que dejen de ser buenas personas. No dejen que la crueldad de otros los vuelva crueles. No dejen que el dolor los consuma. Mariela fue traicionada de la peor manera posible, pero eso no cambia quién fue ella. Sigue siendo la mujer fuerte, trabajadora, amorosa que construyó algo desde cero. Sigue siendo un ejemplo de perseverancia y dedicación. Y Xiomara, no importa cuánto dinero tenga o haya tenido, siempre será la mujer que se aprovechó de una mujer moribunda. Esa es su verdadera identidad, y tiene que vivir con eso. Hernán tiene que vivir sabiendo que traicionó a su esposa cuando más lo necesitaba, que permitió que destruyeran el legado que ella construyó. Ese es su castigo, y es uno que llevará hasta el día que muera. En cuanto a Rodrigo, Mauricio y yo, estamos aprendiendo a reconstruir. Estamos aprendiendo que el verdadero legado no son las propiedades o el dinero, sino los valores y el amor. Estamos honrando a Mariela siendo las personas que ella crió y querría que fuéramos. Esta es verdaderamente mi última actualización. Gracias a todos los que han seguido esta historia, que han ofrecido apoyo y consejos. Les deseo a todos lo mejor. Y a Mariela, donde quiera que estés, fuiste más fuerte de lo que cualquiera de nosotros podría ser. Tu legado vive en las personas que amaste, no en las propiedades que construiste. Eso es algo que nadie puede robar jamás.